elemento general tipo serie, vean que tiene resistor, capacitor, inductor acoplado, fuente de voltaje y fuente de corriente. Este elemento lo tengo ahorita en el dominio del tiempo. Lo vamos a pasar al dominio de Laplace. Y vamos a considerar que hay condiciones iniciales para inductor y capacitor para tener la ecuación completa. Ajá. Entonces, bueno, aquí vamos a ir dibujando pues los elementos en el dominio de la frecuencia. Y partimos del punto A, pues empezaríamos con el resistor. El resistor no tiene condición inicial, entonces lo dejamos así. Luego vendría el capacitor. El capacitor sí tiene condición inicial. La fuente hacia dónde va, a ver si recuerdan en qué dirección. Vean que la corriente o el sentido del elemento es hacia la derecha. ¿Hacia la izquierda? Ajá, recuerden que la fuente va opuesta a cómo se carga el capacitor. Bueno, después tendríamos la bobina y esta está acoplada y su condición inicial. Ajá, la fuente hacia dónde irá. A la derecha. Va hacia la derecha. Y luego tenemos las fuentes, la fuente de voltaje y la fuente de corriente. Y llegamos al punto B, ¿no? Bueno, ahora cómo se calcula la impedancia del resistor, pues un resistor igual que números complejos no pasa nada, queda igual. Entonces yo tendría aquí R. Todo el elemento se llama acá la impedancia del capacitor, ¿se acuerdan? ¿Cómo era? 1 entre SC. Ajá, entonces vamos a poner, vean qué sencillo, si ya sabemos algunas cosas, entonces es 1 sobre SC. Ajá, la condición inicial para el capacitor, bueno, pues es el voltaje. Como los elementos están en serie, lo que estamos haciendo, o lo que vamos a hacer es sumar voltajes. Y el voltaje del capacitor se calcula como una integral. Entonces yo tendría que la condición inicial es voltaje del capacitor en 0 menos sobre S, ¿no? Bueno, aquí ya me va a quedar un poco justo. Después la impedancia de la bobina. ¿Se acuerdan cómo se calcula la impedancia de la bobina? Y si no se acuerdan, pues ahí tienen el circuito transformado a la mano. Que les dije que hicieran su formulario para que cuando lo consultaran, pues rápidamente, ¿no? A ver, la impedancia de la bobina. CS por LK. LKL. Entonces, aquí la impedancia mutua entre la bobina 1, la bobina K y la bobina 1, luego aquí la impedancia, hasta la impedancia mutua entre la bobina K y la última que se llama NB. ¿Qué más? La condición inicial para la bobina es psi de K en 0 menos. ¿Qué más? Aquí sería la caída de tensión sería el voltaje de la fuente de voltaje K y sería el voltaje de la fuente de corriente K. Bueno, es la fuente de corriente. La corriente de la fuente de corriente.
Ahí yo tendría el elemento general tipo serie ya transformado. Entonces, digo, no es complicado si ya más o menos sabemos cómo se calcula la impedancia de cada elemento básico. Y por aquí tendríamos la dirección del elemento. Ajá, entonces, bueno, ¿qué es lo que sigue? Sumar los voltajes de los elementos. Entonces, recuerden que cuando la corriente circula a través de los elementos pasivos va provocando una caída de tensión. Entonces aquí es caída, caída. La fuente pues ya tiene su polaridad. En el pasivo es caída. Aquí ya está su polaridad. Ajá, entonces lo único que tenemos que hacer es sumar los voltajes. Ajá, entonces vamos a poner así sumando voltajes. Yo estoy suponiendo que están poniendo atención porque ahorita ustedes van a hacer el paralelo. Por eso vean, sobre todo los que les toca según la lista. De una vez les digo, hoy es 23. Empezaríamos con Rojas Cruz, Romero, Rosa, Santiago, los Santiagos, luego Solano, Trujillo, así, para el paralelo. Por eso vean cómo le estamos haciendo, ¿no? Entonces, vamos a sumar voltajes. Empezamos con el voltaje del resistor. El voltaje va a ser desde el punto A hasta el punto B. Yo podría poner entonces el voltaje de A hasta B. Pues también le voy a llamar el voltaje del elemento K. Entonces empiezo con el voltaje del resistor, que sería R por I, ¿no? La I pues viene siendo esa corriente que circula a través de todo el elemento. Bueno, después el voltaje del capacitor, pues otra vez la ley de impedancia del capacitor por la corriente del capacitor que decide K. Ajá. Voy a poner todos los pasivos. Luego vendría aquí la caída de tensión para la bobina, propia de la bobina, sería entonces la impedancia de la bobina por la corriente de la bobina. Luego vendrían más la caída de tensión debido a los acoplamientos. Entonces, los acoplamientos, recuerden que es una suma desde L igual a 1 hasta el número de bobinas, LKL por la corriente, y esta aplica para toda K diferente de L, porque cuando aquí K sea igual a L, ya lo tenemos aquí a un lado, ¿no? Bueno, ya están las caídas, ahora van las fuentes. Entonces, si hago mi recorrido, me encuentro con el capacitor. Entonces pondría más voltaje del capacitor en 0 menos sobre S. Ya tengo la primera fuente aparente, luego aquí hay otra, pero al hacer mi recorrido me encuentro con un menos. Entonces sería menos psi de K en 0 menos, luego menos el voltaje de la fuente de voltaje, y aquí menos, tengo que poner el voltaje de la fuente, porque lo que estoy sumando son voltajes. No puedo poner la corriente, porque no estoy sumando corrientes. Entonces tendría voltaje de la fuente de corriente. Ajá. Ya sumé todos los voltajes. Ahora, pues agrupando. Aquí tengo algo común, entonces agrupando. Voy a poner que V de K es igual, aquí voy a factorizar, ¿no? Entonces, bueno, de hecho debí poner factorizando. Sería RK, luego pongo la bobina, y luego tengo la impedancia del capacitor. Por la corriente. Y luego la suma.
Y que no se me olvide que esta se aplica para toda K que sea diferente de L. Luego las fuentes aparentes y no aparentes. Y esta va a ser mi ecuación. Ahorita la condensamos un poquito más. Y ahorita la vamos a aplicar. Entonces esta, a ver si más o menos identifican esto que sería. ¿Una impedancia? Sí, es la impedancia. Vamos a ponerle así, en la cual ZK, SRK más S más 1 sobre SC. Entonces le vamos a poner que es la impedancia propia. Todo esto está en los apuntes, ¿eh? Impedancia propia del elemento, pero vean cómo lo estoy desglosando para que vean cómo sale, cómo se obtiene. Entonces, impedancia propia del elemento general tipo serie, ¿no? Recuerden que del curso 1 les enseñaron que era la impedancia del cajón, ¿no? Porque hacían cajones de impedancia o cajones de admitancia. Ajá. Aquí hay otro dato que hay que identificar. Aquí me faltó una S. Aquí faltó la S. Bueno, a ver este dato. SLKL, ¿qué creen que sea? Vean, aquí yo tengo SLK. Aquí tengo SLKL. ¿Una impedancia mutua? Digo, bueno, una bobina, ¿no? La impedancia mutua. Recuerden que cuando el subíndice se repite, aquí no lo puse, pero se supone que aquí es doble subíndice K porque salió de la suma cuando K era igual a L. Entonces, si el subíndice se repite es propio. Si el subíndice está combinado con algún otro, entonces ya es mutuo, ¿no? Entonces aquí esta es impedancia mutua. ¿Entre quién? Entre bobina K y bobina L, ¿no? Bueno. Ajá, entonces, con base a eso, con base a estas consideraciones, mi fuente de voltaje, mi ecuación, esta que voy a escribir, se supone que es lo que vamos a usar, sería, en lugar de poner esto, vamos a poner la impedancia K, luego por la corriente K, luego viene la suma, desde L igual a 1 hasta el número de bobinas, SLKL, que viene siendo aquí la impedancia mutua entre elementos, por la IL, y luego pues nada más pongo las fuentes aparentes y no aparentes. Vean que la única fuente que se opone es la del capacitor. Todas las demás tienen el mismo signo. Bueno, entonces esta es mi ecuación para calcular el voltaje. Bueno, aquí falta nada más la indicación para toda K que sea diferente de L. Bueno, entonces ya finalmente esta es mi ecuación. Caray, nada más que no es este color. Vamos a poner para que se note. Entonces, esta es mi ecuación para calcular el voltaje de un elemento general tipo serie. Y es el que vamos a usar ahorita en nuestro ejemplo. Bueno, entonces,
Vean, me dieron el elemento general tipo serie, lo fuimos transformando, ya con lo que sabemos no es nada complicado, según yo. Bueno, ¿alguna pregunta? No, profe. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Para emplear esa ecuación, lo voy a dibujar porque no está en las notas. Entonces, a ver, téngame un poco de paciencia. A ver, voy a poner aquí un resistor, pero esto no es. Con este entonces sería un resistor. Y vamos a poner una bobina. Y vamos a pensar que esté acoplada con otras dos bobinas para que tenga como que, pues, chiste, ¿no? Bueno, aquí, y bueno, no vamos a poner tantos elementos. Más bien lo que importa, pues sí, son los acoplamientos. Para ver cómo los manejamos. Y cómo manejamos los acoplamientos para el elemento general tipo serie. Entonces aquí voy a poner un punto, aquí otro punto. Y vamos a pedir, bueno, voy a poner datos. Vamos a pensar que esto es 3, acá está gordo. Es este. Vamos a ponerle 3 ohms. 5 henrios. Aquí 2. 4. Estos tienen que ser más pequeños. 1. Aquí no. No tiene caso. Y aquí vamos a ponerle 2. Faltan sus marcas. Y aquí vamos a ponerle 4. Aquí 2. En la fuente vamos a ponerle una delta de Dirac. Entonces, por favor, ahí en sus tablas vayan viendo cuál es la transformada de la delta de Dirac. Mientras, aquí lo acomodo un poquito para escribir lo que vamos a pedir. Entonces, ¿qué vamos a pedir? Vamos a pensar que este es el punto A y el punto B. Y vamos a pedir entonces calcular la caída de tensión entre el punto, entre A y B, ¿no? Ajá, entonces yo quiero el voltaje ahí lo tengo entre A y B. Vean que la bobina está acoplada o ese elemento está acoplado. Entonces vamos a ver cómo se calcularía. Quiero que observen bien la red y vean qué elementos tengo.
Ujú. A ver, Rojas. No, esta no está. Rojas Cruz. Presente, profe. A Buenos ver, días. ahí en la red tenemos elementos. ¿Cómo le puedo llamar a esa red? Le doy opciones. Puede ser una RC, una RL, RLC. Ujú. A ver qué red sería. SRL. Ujú. Es una red RL. No importa cuántas bobinas tenga, cuántos resistores tenga. Pues resulta que es lo único que tengo, ¿no? No tengo capacitor. Entonces pregunto, pues a todo mundo, ¿cómo creen que serían las raíces? ¿Serían complejas? ¿No serían reales? ¿Serían reales? Pero ¿cuál sería la razón para que fueran reales? ¿Y cuál sería la razón para que fueran complejas? Porque no están en fracción. Bueno, no están un numerador y un denominador. A ver los demás qué dicen. Bueno, ahorita vemos, lo que pasa es que tienen que descubrirlo. Yo les puedo decir, pero si no los pongo a pensar, a reflexionar, a analizar, pues siguen sin, sin apropiarse de ese conocimiento. Entonces, ahorita vemos al final cómo van a ser las raíces. Bueno, yo ya sé cómo deben ser, ¿no? Pero ahorita ustedes lo van a ir descubriendo y me avisan. Bueno, entonces, ¿cuál es la transformada de la delta? Por ahí ya la tienen. Es uno. Uno. Ujú. Bueno, este es un 1. La pregunta es, ¿hay condiciones iniciales? Vamos a poner aquí solución. Vamos a empezar con el punto número 1. Ajá. Y en el punto número 1, Romero Rodríguez no está. Creo que ya no se conecta. La voy a dar de baja entonces. Bueno. Rosas García. Presente, profe. ¿Cuál es el primer paso? Mm, Que hay que hacer. ver si tiene condiciones. Ujú. Hay que calcular las condiciones iniciales. Ujú. Ahí la pregunta es, ¿será que haya condiciones iniciales? Ay, no, no sé. A ver, no lo escuché bien. Ah, bueno, creo que no hay. Porque no habría. Ah,
Bueno, no, creo que sí hay. No, sí, sí hay. Creo que no hay porque en sí las bobinas se hacen un circuito, un cortocircuito. Entonces nada más nos quedaría fuente y resistencia. Ajá. Bueno, vamos a vamos a poner aquí una nota. Para la delta de Dirac, vamos a escribirle. Vamos a poner aquí cuando vamos a poner, sí, cuando el argumento de la delta vale 0, se tiene el impulso unitario. Recuerden que trabajamos con escalón unitario, en este caso va a ser delta unitaria, entonces cuando el argumento de la delta vale 0, se tiene el impulso unitario. Ajá. Aquí vamos a poner cuando el argumento sea diferente de 0, como entonces la delta vale 0. Vamos a ponerle así que vale 0. Ajá, entonces solo cuando el argumento, vean aquí es diferente la delta con el escalón. Vamos a poner un par de ejemplos para que quede claro. Entonces vamos a hacer aquí una gráfica para que bueno, aquí y aquí otro. Y aquí otra gráfica. Bueno, aquí por ejemplo voy a poner una delta de t. Delta de t menos por ejemplo. Ajá. Entonces aquí ya puse cuando el argumento de la delta vale 0, tengo el impulso unitario. Aquí preguntaría cuando este dato vale 0. Cuando tiempo es igual a 2. Entonces, cuando en t igual a 2, voy a tener el impulso unitario. Entonces, tendré yo el impulso unitario. Si aquí hago otra, no sé, delta de t más 1, por ejemplo, ¿cuándo la delta estará trabajando? Cuando t es menos 1. Cuando t es menos 1. Entonces,
Aquí tendría -1, -2. La delta entonces va a dar un impulso exactamente en t igual a -1. Entonces la delta vale 0. Vean, nada más es un impulso cuando su argumento valga 0. Antes y después la delta vale 0. Entonces aquí, es más, vamos a hacer la gráfica esa de esa delta que tenemos como ejemplo. Vamos a ponerla por acá. Y vamos a escribirla delta de t. ¿Cuándo va a trabajar esa delta? Cuando t es igual a 0. Cuando el argumento valga 0, ¿no? Y el argumento vale 0 cuando t vale 0. Entonces, en t igual a 0, esa delta va a dar un impulso. Antes la delta valía 0. En otros casos, la fuente, porque es mi fuente. Antes de t igual a 0, la fuente valía 0. Después de t igual a 0, la fuente vale 0. Entonces, ahí estaría la pregunta. Bueno, ya está contestada la respuesta. Ya está contestada la pregunta. A ver, entonces, ¿hay condiciones iniciales o no hay, Rosas? Sí. A ver, la fuente para esa red, ¿cuándo trabajó? No le captó. Cuando está en 0. Bueno, sí. Cuando t vale 0. Y a ver si cabe por ahí la voy a subir. Entonces, la voy a colocar. Uy, bueno, ahorita borro. Ahí está la gráfica. Entonces, más arriba. Bueno, ahí voy a borrar esta. Y la voy a bajar un poquito. Bueno, ahí está la delta de t. Y ahí está su gráfica. Ahí está, ahí me está diciendo. Caray, pero quedó. Esto quedó medio raro. Bueno. Entonces la gráfica, la fuente va a trabajar en t igual a 0. Las condiciones iniciales se calculan antes de t igual a 0. Entonces la fuente trabajó antes de t igual a 0. A ver, todo el mundo, ¿hay condiciones iniciales o no? No. No. Pues no, porque antes de t igual a 0 la fuente estaba anulada, ¿no? Entonces nada más dio un impulso en t igual a 0 y luego se vuelve a anular. Entonces no hay condiciones iniciales. Vamos a poner esa nota, no hay condiciones iniciales. Cuidado con eso, que a lo mejor se encuentren con alguna otra delta en los problemas. Entonces no hay condiciones iniciales porque la fuente vale 0 antes de t igual a 0, ¿no? Entonces,
Aquí esto es como una nota. Esto no, entre comillas, pues no es parte de... Esto es como una nota, ¿no? Entonces aquí en t menor que 0, vamos en el punto número 1, t menor que 0, no hay condiciones iniciales porque la fuente pues vale 0 antes de t igual a 0. Bueno, vamos con el punto número 2. ¿Alguna pregunta ahí por si alguien no le entiende todavía? Pues pregunten, porque si no después se van quedando. Vamos con el punto número 2. ¿Qué se hace en el punto número 2? Santiago Gutiérrez. No, Santiago Cortés. Presente. ¿Qué se hace en el punto número 2? Para t mayor que 0, se transforma el circuito. Vamos a transformar la red, ¿no? Ujú. A ver, ¿cómo sería eso? Como no hay condiciones iniciales, entonces las bobinas no van a tener, La fuente. no tendrán condición inicial, entonces yo creo que es más fácil que lo copie la figura, porque es la misma figura. Y nada más hay que cambiarle algunos datos, ¿no? Entonces, a ver. A las bobinas se les agrega la S. Entonces, a ver, tendríamos 5S. Y luego aquí. S. 4S. 2S. Y NS. Bueno, entre comillas, ahorita vemos. Ajá, la fuente, Sería 1. la transformada de la delta es un 1. Bueno, aquí vamos a usar el método. Para pues ser uniformes. Yo puedo calcular aquí, no les he dicho, pero yo puedo calcular ustedes pueden calcular las impedancias como quieran o resolver la red con mallas como quieran. Generalmente lo hacemos de dos maneras. Una es poniéndole direcciones a los elementos para calcular las impedancias propias y mutuas y todo. Ajá. Y hay otro método en el que no es necesario que se pongan direcciones a los elementos, entonces nada más con las puras corrientes circulantes se calculan las impedancias. Entonces, pero se supone, si lo dejo entre comillas, que todos los profesores utilizan las direcciones de los elementos. Entonces, por eso voy a poner direcciones y lo vamos a resolver así. Si alguien lo sabe hacer de la otra manera que les digo para calcular las impedancias propias y mutuas con las puras corrientes circulantes, pues háganlo. En el examen lo pueden hacer así también. Yo no tengo ningún problema, yo sé los dos. Pero para hacerle caso a la academia, pues se sugirió que se pusieran direcciones a los elementos. Entonces, voy a poner aquí dirección a los elementos y con base a eso sabremos si la inductancia propia y mutua es positiva o negativa. Entonces ahí, caray. Uy, y ya me hice bolas. Entonces, ¿cuál me falta? Entonces ya todos los elementos tienen direcciones. Vamos a ponerle también nombres.
Y vamos a pensar que este es el elemento 1, que este es el 2, este es el 3. Este 3 incluye la resistencia. Entonces vamos a pensar que también incluye la resistencia, porque no tiene caso que pongamos más, ¿no? Bueno. Entonces este es el 3 y este es el elemento 4. Tengo 4 elementos generales tipo serie. El número 1 incluye la fuente. Entonces vamos a incluir la fuente. Bueno, ahí ya tengo la red transformada, entre comillas. Ahora vamos a juzgar si L12 será positiva, negativa, etcétera. Entonces, a ver, L12 es positiva o negativa. 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 ¿Cuál requerimos también? 1,3, L13. Positiva. Es positiva, ¿no? Entonces, con base a eso, vamos a ponerle el signo entonces, 1,2 es negativa, ¿no? Y la 1,3 resultó positiva. Bueno, ahí ya tengo mi circuito transformado. Y ahora me están pidiendo el voltaje del punto A hacia el punto B, que en otras palabras es el voltaje del elemento número 2. ¿Cómo le voy a hacer para calcular ese voltaje? Bueno, si fuera el examen, pues lo primero que tengo que hacer es determinar esa ecuación para el elemento 2, ¿no? Aquí lo voy a poner, vamos a tratar de calcular todos para que nos sirva de práctica. Entonces vamos a poner aquí voltaje de elementos. Elementos generales, ¿no? Le voy a poner así, tipo serie. Bueno, entonces vamos a utilizar la formulita que acabamos de deducir. Esa nos va a salvar cuando no sepamos qué hacer con los cálculos. Bueno. A ver, voy a copiar la fórmula que habíamos deducido. Creo que está aquí arriba. Aquí está. Pero no va a caber aquí. A ver si la tengo por aquí en el Word. La copio, está más condensada. Entonces, a ver, la voy a copiar, ahorita la pego ahí. Está igual de grande. Bueno, ahí tendré yo mi ecuación para calcular. Nada más que sí me quedó muy grande. A ver. Y aquí ya no quiere. Bueno, ahí vamos a calcular el voltaje de todos los elementos. Bueno, ¿cómo se escribiría la ecuación? Solo vamos a utilizar pues la 2. Pero vamos a ver cómo se hace para que en el futuro pues no tengan mucho problema. Vamos a poner aquí para elemento para elemento 1 implica que K es igual a 1, ¿no? En mi ecuación K va a valer 1. Bueno, entonces yo voy a escribir la ecuación para el elemento número 1. Entonces aquí empezaría yo con V.
Sería V, subíndice 1 de S es igual, aquí siguiendo la ecuación. A ver, ponga mucha atención, Santiago Gutiérrez le va a tocar el elemento 2, precisamente el que nos interesa. Solano el 3 y Trujillo, no, Olivares el 4. Entonces vean con el 1. Aquí se dice impedancia K por la corriente K, entonces sería impedancia del elemento 1 por su corriente número 1. Luego viene la suma. La suma son la caída de tensión con los elementos que esté acoplado. Entonces, para no seguir la ecuación, no desarrollar toda esa ecuación, nada más digo, a ver, el elemento 1 con quién está acoplado. Está acoplado con el 1 y está acoplado con el 3. Entonces, siguiendo aquí la ecuación sería ZK, pero K vale 1, entonces elemento 1 con quién está acoplado, con el 2. Entonces pondría Z12 y vean este subíndice. Este subíndice es el mismo, ¿no? Entonces, cuando escribo Z12 tendrá que ser I2. ¿Con quién más está acoplado el 1? Con el 3. Entonces pondría Z 1 con 3 y 3. Ya terminé con los acoplamientos. Hay capacitor, no. Bobina, conexión inicial para la bobina, no. Fuente de voltaje, sí, hay una. Entonces voy a poner menos. Bueno, voy a poner menos el voltaje de la fuente de voltaje 1 porque está en el elemento 1. Y ya se terminó porque ya no hay fuente de corriente. A ver, ¿alguna duda hasta ahí? No, profe. A ver, entonces, ¿quién le tocó el elemento 2? No está. Sí, sí estoy, perdón. No me funcionaba el micrófono. Sería B2S es igual a Z2 Sí, y 2 S correcto. más el acoplamiento con el que está, que es Z más Z12. No, Bueno, 2, 2 1, con 1. 2, 1. Sí, Y sería I1 S. Ya no tiene más acoplamientos y sería por la fuente menos la más la fuente, ¿no? De voltaje 1. El elemento 2 tiene fuente de voltaje. No. A ver, los demás, ¿qué más sería? Pues ya es todo, ¿no? Sí, es todo, ¿no? Es todo porque por eso vamos siguiendo la ecuación. La ecuación me va preguntando, a ver, ¿tu elemento tiene, pues, impedancia? Pues sí, obviamente porque existe Z por I. ¿Tu elemento tiene acoplamientos? Sí, ¿con quién? Pues ya ve con quién. ¿Tiene capacitor? Pues sí o no. ¿Tiene bobina, condición inicial para la bobina? ¿Tiene fuente de voltaje? ¿Tiene fuente de corriente? Hagan de cuenta que la ecuación me va preguntando y yo le voy contestando. Sí, entonces Entonces, a ver, para elemento 3, sí está. ¿Quién le tocó? A ver, ¿quién le tocaba? Solano no está.
Ajá. Ajá. Ujú. Ya es todo. Ajá. Bueno, aquí antes de que se me olvide, ya queda así. Aquí el compañero me había dicho Z12. Estaría bien en la Z, si está bien Z12. El problema es que se malacostumbran. Bueno, ya van a egresar de circuitos y bueno, como hayan terminado, pero se malacostumbran y luego, bueno, eso se los digo a los del curso 1, subíndice tiene que ser el mismo. Entonces, si se malacostumbran, les van a decir Z12 y 2. Ujú. En ese caso, la impedancia sí es la misma, porque Z21 sí es Z12, pero vean la corriente ya no. Ujú. Entonces, es mejor que digan que partan del elemento del que se están refiriendo. Ajá, entonces estaba yo en el elemento 2, entonces Z2 con quién, con 1 y 1. Aquí estoy en el elemento 3, 3 con 1 y 1. Ujú. Bueno, por último, el elemento 4, ¿quién le tocó? Sí, Ajá, entonces, a ver, es a ver, B4 de S. a ver otra vez. B4 de S Ajá, igual a Z4 por I4 S. ujú. ¿Ya es todo? Sí. Bueno, entonces, el elemento 4 efectivamente sería así. El elemento 4 termina aquí. Ajá. Entonces, eh, pues ya vieron cómo se utiliza la ecuación. Nos toca el elemento número 2 y para el elemento número 2 me pide, bueno, tengo que calcular la I2 y la I1, pero esa I2 y esa I1 obviamente van a ser con base a las corrientes circulantes. Voy a indicar la dirección de las corrientes circulantes. Ujú. Profesor, una pregunta. Sí, Ahí, por ejemplo, el elemento 4 no se podría juntar con el elemento 1 para hacer nada más 3 elementos. pues, no y sí. Este, no, si quiere tener déjenme escribir esto. Y ahorita, la J2, pues tendría que la J1. Ujú. Bueno, entonces, no porque el método me dice que los elementos generales tipo serie, bueno, no se tienen que repetir los elementos básicos. Ajá, entonces estaría repitiendo la resistencia con esta resistencia de 2 con la de 3, ¿no? Pero si ustedes están resolviendo una red en la que pues no es un examen y no se les está pidiendo estrictamente el método, pues inclusive ni siquiera le ponemos direcciones, ¿no? Ujú. Nada más con las puras corrientes circulantes pero eso ya es con la experiencia. Ajá, pero si aquí te piden seguir el método, bueno, pues hay que considerar que ningún elemento se repita para que quede el método. Entonces sí, para cuestiones prácticas les digo, inclusive ya ni se ponen direcciones a los elementos, ya como lo hemos hecho
en los dos ejemplos que hicimos, creo ya hicimos dos anteriores, que les decía suma de impedancias alrededor de la malla, y no importaba cuántas resistencias hubiera o cuántos capacitores, bobinas, porque no me interesaba seguir el método en ese momento. Pero aquí sí vamos resolviendo con base al método que les enseñaron en el curso 1, ¿no? Bueno, entonces ahí está, porque sí, porque no. Bueno, entonces vamos a calcular el voltaje del elemento 2. Necesitamos la I2 y necesitamos la I1. Entonces hay que ver, si fuera el examen, yo tendría que ver quién es I2 o cómo calculo I2 y cómo calculo I1. A ver cómo calculamos eso. Voy a poner aquí corriente de elementos. Y la corriente de elementos pues vienen siendo pues la I1, la I2, la I3, etcétera, ¿no? A ver, la I1 con base a las corrientes circulantes, la I1 que va a ser igual. A J1. Será igual a J1. Si yo quiero la corriente 1, pues voy a tener que calcular J1 de ese, ¿no? Bueno, aquí que nos vayan diciendo García Medina. A ver, aquí está. ¿Qué, profe? Presente. A ver, nos va a dar I2. Luego aquí Cerón I3 y Cervera I4. A ver, I2. Nido sería igual J1, ¿no? Por ese. A ver, los demás que dicen. J1 menos J2. Hay que ver qué corrientes circulan por el elemento 2. Me doy cuenta que va a circular J1 y también la J2, pero la J2 va a ir en sentido opuesto a la dirección de J2, es de I2. ¿Sí quedó? A ver, I3. Sería J2. I4. Es igual a J1. Bueno, entonces aquí en mi ecuación requiero de I2. Tengo que calcular J1 y tengo que calcular J2. También necesito la I1. Bueno, la J1. Bueno, en conclusión, tengo que calcular la J1 y la J2. Bueno. Ahora habría que establecer el sistema de ecuaciones y empezar a calcular, ¿no? A ver, estas las voy a mover acá. Y ahí vamos a escribir el sistema de ecuaciones. Es importante tenerlo ya. Recuerden, vamos paso a paso. Nos estamos tardando, pero no importa. Estamos haciendo todos los pasitos. Aquí vamos a poner sistema de ecuaciones. A ver, sistema de ecuaciones, ya los hemos escrito. Cordero. Presente, profe. A ver, sistema de ecuaciones. ¿Cuántas mallas tenemos? 2 mallas. Van a ser 3 ecuaciones. 3 ecuaciones. Por la de la 2, ¿no? Que se unen. La Z1, 2.
A ver, dígame la primera. Sería Z11 Sí. por J1 más Z12 por J2 DS más igual a 1. Ujú. La otra. Sería Z21 por J2, J2. digo J1, perdón, más Z22 J2 igual a 0. Ujú. Ahí está el sistema de ecuaciones. Bueno, ya no hice la figurita, pero yo creo que sí la voy a hacer. Si estamos siguiendo el método, voy a hacer la figura. Ahí transformamos la red, pero debí poner los cajones, ¿no? Bueno, voy a poner los cajoncitos para que hagamos el cálculo de las impedancias propias y mutuas. Entonces, a ver, tendré yo aquí un cajón. Luego aquí tendré yo otro. Y aquí había otro. Nada más. Aquí abajo había otro. Y aquí venía la fuente. Aquí había acoplamiento, era este Z1, Z2 y Z12. Esta era no, esta es la Z2. Esta es la 3. 1, 3 y Z12. Esta es la Z4. Las corrientes circulantes las había puesto así. Esta es la J2. Aquí viene la J1. La dirección del elemento. 2 viene hacia abajo. Y la del 1 para allá. La del 3 hacia acá. La del 4 aquí venía. Y bueno, esa red ya nos puede servir para calcular las impedancias propias y mutuas de malla. Bueno, a ver, vamos a poner impedancias de malla. Bueno, las impedancias de malla, pues hay una ecuación. No sé si aquí valga o haya necesidad de poner la ecuación. A ver, mallas. Les repito que ya, no sé si alguien ya vio el video, sería interesante que me dieran su comentario para ver qué podríamos modificarle o no. Entonces, ahí en el video pues se les va diciendo cómo se calculan las impedancias propias y mutuas. Pero voy a copiarla. Voy a copiar la ecuación para... No, es que esta no es. Para pues irla explicando, ¿no? Aunque para muchos ya no es necesario. Para muchos va a ser como pérdida de tiempo, pero bueno. Aquí tengo la ecuación.
y nada más la vamos a ir siguiendo. Entonces, empezaremos con Z11, que es la impedancia propia de la malla 1. Esta es la ecuación para la impedancia propia de la malla 1. Y pues nada más, pues tenemos que interpretar esto. Aquí me dice suma de los elementos, en otras palabras es eso, suma de los elementos o suma de las impedancias propias, aquí dice impedancias propias, y con signo positivo. Porque si el número de incidencia fuera negativo, pues de todos modos al elevarlo al cuadrado es positivo. Entonces por eso es suma de impedancias de los elementos con signo positivo. Entonces lo que tengo que hacer es, generalmente yo le pongo aquí unos numeritos que le llamo número guía. Entonces eso me quiere decir que es la suma, una vez, suma y con signo positivo, suma de las impedancias que están alrededor de la malla. Eso es lo que me quiere decir. Entonces aquí, a ver, suma de impedancias alrededor de la malla con signo positivo, pues viene siendo Z1, la 2 y la 4, ¿no? Ya quedaron suma de impedancias alrededor de la malla. El segundo término de la ecuación, nada más aquí le pongo más o menos 2 veces. ¿Quién? Pues aquí dice impedancia mutua, porque el subíndice no se repite. Entonces quiere decir que es mutua. Entonces más o menos 2 veces la impedancia mutua que esté dentro de la malla. Entonces voy y juzgo mi ecuación, mi red, y digo, a ver, impedancias que están dentro de la malla, pues nada más es Z12. Entonces digo, por lo pronto, más o menos 2 veces esa Z12. Ahora, como sé que es positiva o negativa, estos a veces yo le llamo los chismosos porque me dicen que fue positivo o fue negativo. Entonces la corriente circulante pues viene siendo la M y los elementos vienen siendo K y vienen siendo L. Entonces primero dice compara el elemento con la corriente circulante y el otro elemento con la misma corriente circulante. Entonces primero comparo el Z1 con la corriente circulante, número de incidencia es positivo. Luego el otro elemento con la misma corriente, el otro elemento con la misma corriente también es positivo. Entonces el producto pues me da positivo. Entonces me va a quedar más 2 veces. Z12. Y ya pues lo que valga Z12. ¿Alguna duda hasta ahí? No, profe. Ahorita es el momento de los que tengan alguna duda de impedancias, pues de una vez. Y después Z22. Pues es igual otra vez suma de impedancias alrededor de la malla. Entonces, alrededor de la malla tengo Z2 y Z3. Luego, más o menos 2 veces el acoplamiento que haya dentro de la malla. Revisamos, no hay ningún acoplamiento dentro de la malla. Y así se queda. Ahora vamos con la otra ecuación. Ahora los voy a subir un poquito para que me dé espacio. Ahora voy a copiar la otra fórmula y la explicamos. A verla. Caray, pero ¿qué no está? Es esta.
Bueno, ahí está la ecuación, está un poco más grande. Pero pues, porque son 3 términos. Ahí en el video les puse los 3 términos, ejemplo en donde se utilizan varios acoplamientos. Y bueno, a ver aquí entonces, aquí algo pasó. Bueno, eso no es. Aquí más, aquí era que. Uy, así es un relajo. Creo que le puedo dar hacia atrás a un lado de donde copia y pega, profe. Y se restablece. Sí, sí, nada más lo quería componer, pero veo que es más complicado componerlo. Mejor vamos a regresarlo. Lo voy a dejar así. Entonces, bueno, vamos a ver con la impedancia propia y mutua. Entonces, aquí, así es mejor. A ver, vamos entonces Z1, 2. El primer término igual yo le pongo ahí numeritos, guías, y yo le pongo más menos una vez. Y ahí me dice suma de impedancias, ahí dice impedancias propias, positivo o negativo, pero una vez suma de impedancias que dividen a las dos mallas. Entonces aquí las impedancias que están dividiendo las dos mallas, pues es Z2. Entonces voy a poner por lo pronto, así más menos la Z2. Ahora, como sé si es positivo, ahorita yo le estoy indicando los números de incidencia que son los que me guían. Yo sé que muchos dicen, eso ya sabemos qué es, pero bueno. Entonces, suma de impedancias que dividen a las dos mallas. Las que están dividiendo las dos mallas es Z2. Como sé si va a ser positivo o negativo, pues los números de incidencia me dicen. Aquí yo tengo la corriente circulante M y la corriente circulante N. Son diferentes. Y lo que voy a hacer es tomar el elemento, vean, el elemento es el mismo. Entonces quiere decir que primero lo comparo con una corriente, luego lo comparo con la otra. Y multiplico sus números de incidencia. Entonces primero lo comparo con la J1, número de incidencia es positivo. Luego lo comparo con la J2, número de incidencia negativo. El producto, pues negativo, ¿no? Entonces va a quedar como menos Z2. Luego el siguiente término de la suma es cuando me dice que son más o menos 2 veces. Ya lo comenté alguna vez, pero lo vuelvo a comentar. Más o menos 2 veces la impedancia mutua entre pares de elementos que dividen a las dos mallas. Sería este caso, debo tener 2 cajones que estén acoplados y 2 veces ese acoplamiento. En mi red no tengo ese caso, nada más tengo un cajón. Entonces el segundo término no aplica. Me voy al tercero. El tercer término, ahí veo que otra vez tengo una corriente circulante, tengo otra corriente circulante. Aquí tengo 2 elementos, el K y el elemento L, ¿no? Bueno, entonces aquí ya también le pongo los numeritos yo. Más, menos, una vez. ¿Quién? Aquí me dice impedancia mutua. El subíndice me dice más o menos una vez la impedancia mutua. Aquí tal que a un elemento, aquí me dice al elemento K le debe circular la corriente M y al elemento L la otra corriente. Si eso sucede, entonces toma en cuenta ese acoplamiento. Si no, no lo tomes en cuenta. Entonces empezamos a juzgar todos los acoplamientos. Empiezo con el Z1, 2. Entonces me dice la reglita, me dice, compara un elemento con una corriente y el otro elemento con otra corriente. Entonces el elemento 1 con la corriente 1, número de incidencia positivo. El otro elemento que hace el acoplamiento Z2 con J2, número de incidencia negativo.
El producto, pues negativo. Entonces, menos Z12, ¿no? Luego hay otro acoplamiento. Digo, a ver, a un elemento una corriente, sí. Al otro elemento la otra corriente también. También se le circula. Entonces, este es positivo, este también es positivo, el producto, pues positivo. Entonces sería más Z13. Ujú. Entonces, en el video que les puse, por aquí puse otro par bueno, dos elementos acoplados y tiene un acoplamiento, obviamente, y ahí se juzga si procede o no en la mutua. Bueno, entonces ya tenemos las impedancias propias y mutuas. Ya no nos da tiempo, ya son 8:24. Ya no nos da tiempo realizar lo demás, pero yo creo que lo demás ya es pura talacha. Porque ya tenemos el sistema de ecuaciones, ya tenemos cómo se van a calcular las impedancias, ya sabemos cuánto vale cada una de esas impedancias. Por ejemplo, la impedancia Z12, ya la tenemos allá arriba. La Z12 vale menos 2S. Entonces ya tenemos todos los datos. Lo único que hay que hacer es sustituir las impedancias. Ya que tengamos las impedancias, las sustituimos en el sistema de ecuaciones. Y ya sabemos que tenemos que calcular J1 y J2. Es muy buen ejercicio para que los que quieran, los que gusten. Por cierto, creo que la clase pasada nos faltó un poquito de algo, de un problema, creo, no me acuerdo bien. Es que con tantos grupos que tengo ya ni sé. Pero ya nada más faltaba, creo que la inversa. Ya estaba todo definido. Entonces, por favor, es más, aquí le voy a ver, según aquí la lista, quien sigue, le voy a pedir Cruz Martínez, Dariana, termina de calcular Z11. ¿Sí está Dariana? Sí, profe, presente. Y les estoy pasando lista, Díaz Cárdenas, Sí, presente. Z22. En la siguiente clase me van a dar esos resultados. Esteba, Presente. Z12. Y luego seguimos con Reyes García. Jacqueline, ¿sí se encuentra? Sí, presente. Entonces, usted me va a decir cómo los determinantes para J1. Gómez Hernández Octavio. Presente. El determinante para J2. Entonces, pues llegando, me dicen, bueno, todo el mundo lo debe hacer, inclusive debe de calcular todo lo que pueda, ¿no? Sería muy interesante que calculen todo lo que puedan, bueno, quien quiera, y ven en qué se equivocaron, para que pues para que vean en qué fallaron y ya no vuelvan a fallar, ¿no? Entonces, llegando en la siguiente clase, lo que vamos a hacer es escribir ya directamente J1 y J2, sus determinantes, y de ahí empezamos a calcular la J1 y J2 y le damos seguimiento, ¿no? ¿Algún comentario, sugerencia? Termino de pasar lista, entonces, González Colín. ¿No está? Bueno. A ver, Hernández Mendoza. Presente. Juan Yao. Presente. Ibáñez Morales. Presente, profesor. Ibarrarán. Presente, profesor. Jiménez Pimentel. Presente, profe. Jiménez Sánchez. Presente. Juan Juárez. Lemus. No está Lemus.
Bueno, aquí López Rojas, Presente, profesor. Martínez Rea, Presente, profe. Martínez Robles. Bueno, falta mucho también. Ramos Ramírez. Bueno, entonces si alguna duda, digo, no sé cómo vayan con la práctica. Además, yo no me acuerdo de la fecha, a lo mejor ya se tuvo que entregar, no sé. Yo siempre les pregunto duda, no me dicen nada, no sé. Bueno, pues si no tienen comentario, nos vemos que será el lunes, ¿no? No, el martes. Bueno, pues que estén bien y hasta luego. Hasta Hasta luego. luego, profe. Ya no les pregunté, ¿le van a tomar foto a esto? ¿O ya le tomaron? Sí, yo sí, profesor. ¿Podría poner la primera, por favor?